Bienvenidos una vez más a Historias y Leyendas. Hoy les llevaremos a través de un relato que ha infundido terror en los corazones de aquellos que se atreven a escucharlo. Un relato nacido de visiones que nadie debería haber visto y de un destino que nadie puede escapar. San Malaquías, el profeta de lo prohibido, nos dejó una advertencia envuelta en sombras, un legado de terror que apunta directamente al fin de los tiempos. Sus visiones no fueron simples sueños, sino una mirada al abismo que aguarda a la humanidad. Prepárense para descubrir los oscuros secretos que la historia ha intentado enterrar y a enfrentar el temor de que, quizás, el fin no está tan lejos como nos gustaría creer. Cierren las puertas, apaguen las luces y manténganse atentos, porque lo que van a escuchar podría ser la última advertencia antes del apocalipsis. Empecemos. Las profecías de San Malaquías han sido un enigma inquietante que desde su revelación ha dejado a creyentes y escépticos en un estado de temor y fascinación. Según la leyenda, San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, recibió visiones proféticas que describían a cada papa que gobernaría la Iglesia Católica desde su tiempo hasta el fin de los días. Estas visiones, condensadas en breves y enigmáticas frases, forman la llamada Profecía de los Papas, un documento que ha provocado escalofríos a lo largo de los siglos. Lo que hace que estas profecías sean tan aterradoras es su asombrosa precisión. Cada frase parece describir con inquietante exactitud a los papas que han ocupado el trono de San Pedro, algunos de los cuales enfrentaron eventos cataclísmicos y escándalos que sacudieron los cimientos de la Iglesia. Sin embargo, lo que realmente desata el pavor es la última profecía, la que describe al último papa, conocido como Pedro el Romano. Según esta visión, su papado coincidirá con el colapso de la Iglesia y el advenimiento del Apocalipsis. Según la profecía, Pedro el Romano será el pontífice que guiará a la Iglesia Católica en el momento más oscuro de su historia. La descripción de este papa es escasa en palabras, pero rebosa en implicaciones aterradoras. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, ocupará el trono Pedro el Romano, que apacentaría a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Y cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Lo que hace que esta visión sea tan temida es la combinación de elementos apocalípticos y la sugerencia de que la Iglesia, el bastión de la fe para miles de millones, se verá sumida en un caos absoluto bajo el mandato de este último papa. La ciudad de las 7 colinas, una referencia a Roma, es descrita como destinada a la destrucción, un presagio que evoca imágenes de devastación total, tanto física como espiritual. La idea de que el mismísimo Vaticano, el epicentro del cristianismo, podría caer, sacude los cimientos de la fe para muchos creyentes. Pero lo que realmente infunde terror es la sugerencia de que Pedro el Romano no solo será testigo de esta destrucción, sino que su papado será el catalizador que desencadenará los eventos finales que culminarán en el juicio definitivo de la humanidad por el juez terrible. Este juicio final, en el que no solo la Iglesia, sino toda la humanidad será juzgada, es el núcleo del miedo que rodea a esta profecía. La imagen de un juicio ineludible y la destrucción de todo lo que conocemos, con la Iglesia incapaz de proteger a sus fieles, pinta un cuadro de desolación y desesperanza. La oscuridad que envuelve a Pedro el Romano se ve amplificada por el hecho de que, a lo largo de la historia, muchos han intentado identificar a este último papa, temiendo que su aparición marque el comienzo del fin. Cada elección papal es observada con nerviosismo, con la sospecha de que este temido pontífice podría estar al acecho, preparado para llevar al mundo a sus últimos días. San Malaquías, en su visión apocalíptica, no solo predijo la llegada de Pedro el Romano, el último papa. En sus visiones, el santo profeta contempló un futuro donde la tierra sería sacudida por catástrofes inconmensurables. Los cielos se volverían de un rojo infernal, y las estrellas caerían del firmamento como lágrimas de sangre. La profecía describe cómo los mares se levantarían en furia, desbordándose y tragándose ciudades enteras, mientras que la tierra se abriría en grietas profundas, abriendo el infierno mismo. Las palabras de San Malaquías se tornan aún más inquietantes cuando describe el surgimiento de criaturas indescriptibles, seres de la oscuridad que sembrarán el caos en cada rincón del planeta. En sus visiones se revelaron figuras demoníacas, surgidas de las profundidades del abismo, que traerán consigo plagas y destrucción.
Estas criaturas serían el instrumento de la última batalla entre las fuerzas del bien y del mal, donde la humanidad será despojada de toda esperanza. Pero lo que más aterrorizaba a San Malaquías era la visión del juez terrible, la manifestación final del juicio divino. En sus visiones, el juez se presentaba como una entidad implacable y aterradora, una presencia que no solo juzgaría a la humanidad, sino que arrasaría con todo lo que conocemos, sumergiendo el mundo en una oscuridad perpetua. San Malaquías vio cómo el cielo se oscurecía y el aire se llenaba de un frío que penetraba hasta los huesos. En ese momento, el juez terrible descendería desde lo alto, no como un ángel de misericordia, sino como un espectro de condena. Este ser, de una estatura imponente, estaba envuelto en un manto negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su rostro, oculto en sombras, solo revelaba dos ojos ardientes que parecían capaces de mirar directamente al alma de cada ser humano. En su mano derecha sostenía una balanza dorada, corroída por el tiempo, y en la izquierda una espada forjada en la ira de 1000 tormentas, cuyo filo emanaba un resplandor oscuro que helaba la sangre de quienes osaban mirarlo. Con cada paso que daba, la tierra temblaba y se abrían grietas en el suelo, tragando a los impíos en un abismo sin fondo. El cielo, antes lleno de estrellas, se tornaba en una oscuridad total, mientras los gritos de desesperación y terror resonaban en los confines de la creación. Este juez terrible no se detenía ante las súplicas, ni era movido por el arrepentimiento. Su misión era ejecutar el juicio final sobre una humanidad que había agotado toda oportunidad de redención. San Malaquías describió cómo el juez terrible alzaría su espada y con un solo golpe dividiría el mundo en dos, separando a los justos de los condenados. Los justos, aunque aterrorizados, serían llevados hacia la luz, mientras que los condenados serían arrojados a las profundidades del abismo, donde las llamas eternas y las criaturas de pesadilla aguardarían de su llegada. La visión final de San Malaquías mostraba al juez terrible mirando hacia los restos de un mundo desolado. Con un gesto lento y deliberado cerraba la balanza, marcando el fin del juicio. En ese momento, el silencio absoluto caía sobre la creación, un silencio tan profundo que parecía ahogar el universo mismo. A continuación, les presentamos algunas otras más predicciones de San Malaquías. La caída de la ciudad eterna. San Malaquías predijo que en los últimos días Roma, la ciudad eterna, sería consumida por un gran fuego, no proveniente de manos humanas, sino desatado por la ira divina. Las llamas no solo consumirían los edificios, sino también las almas de aquellos que residían en la ciudad, atrapándolas en un tormento eterno. Las 7 colinas de Roma se derrumbarían, y la ciudad que una vez fue el centro del poder espiritual se convertiría en un campo de ruinas, donde solo el eco de los lamentos y el crujir de huesos rotos serían escuchados. La plaga de las sombras. Otra de sus visiones hablaba de una plaga oscura que caería sobre la humanidad en los últimos días. No sería una enfermedad física, sino una plaga de sombras, una fuerza maligna que se infiltraría en los corazones y mentes de las personas. Bajo su influencia, los hombres y mujeres perderían su humanidad, convirtiéndose en bestias depravadas, capaces de los actos más horribles y atroces. Esta plaga desencadenaría una era de caos, donde el asesinato, la traición y la desesperación se convertirían en la norma. La noche eterna San Malaquías también vio una era en la que el sol se negaría a salir, sumiendo al mundo en una noche eterna. Bajo esta oscuridad perpetua, los demonios y las criaturas del inframundo saldrían a la superficie, cazando a los sobrevivientes y destruyendo lo que quedaba de la civilización. Esta era de oscuridad sería el preludio del apocalipsis final, donde el bien y el mal lucharían en un último enfrentamiento por el destino del universo, el antipapa y el falso profeta. Quizás la predicción más aterradora de San Malaquías es la llegada del antipapa y el falso profeta. El antipapa, según sus visiones, sería un líder religioso carismático que traicionaría la fe cristiana desde dentro, llevando a millones a la perdición. Este líder, en alianza con el falso profeta, quien realizaría milagros oscuros y señales diabólicas, desataría una era de herejía y apostasía que pondría en peligro las almas de todos los creyentes. Juntos, estos dos servirían al dragón, preparando el camino para la llegada del anticristo.
el despertar de los muertos. En una de sus visiones más espeluznantes, San Malaquías vio un tiempo en el que los muertos se levantarían de sus tumbas. Estos no serían resucitados para una vida eterna de paz, sino almas atormentadas que vagarían por la tierra en busca de venganza y justicia. Sus cuerpos, corroídos por el tiempo, serían un recordatorio viviente de los pecados no confesados y las deudas no pagadas. El mundo estaría en pánico mientras estas entidades perturbadas clamaran por redención, pero encontrarían solo desesperación. La marca de la bestia. Otra de las visiones que San Malaquías compartió fue la llegada de una marca que sería impuesta a la humanidad por la bestia. Esta marca, un símbolo de lealtad al anticristo, condenaría a quienes la aceptaran a una eternidad de tormento. Los que se negaran a recibir la marca serían perseguidos sin piedad, obligados a vivir en las sombras, mientras el mundo caía bajo el control de fuerzas oscuras. Esta marca se convertiría en el símbolo de la caída de la humanidad, una señal de que el fin estaba cerca. La destrucción del santuario sagrado. San Malaquías vio en su visión la destrucción final del santuario sagrado, un lugar de refugio y esperanza para los fieles. Este santuario, el último baluarte de la fe, sería atacado por las fuerzas del mal en una batalla final. Bajo un cielo teñido de sangre, los muros sagrados caerían y el último rastro de santidad sería erradicado de la tierra. Con la caída del santuario, el mundo quedaría completamente a merced del caos y la oscuridad. Las 4 espadas del juicio. San Malaquías también habló de las 4 espadas del juicio, armas divinas que serían desenvainadas en los días finales. Estas espadas, manejadas por ángeles caídos y resucitados, traerían consigo pestilencia, guerra, hambre y muerte, los jinetes del Apocalipsis. Cada espada representaba un castigo por los pecados de la humanidad, y su desenvainado señalaría la condena final. Los hombres y mujeres huirían, pero no encontrarían refugio, mientras las espadas del juicio cumplían su misión. El ojo del dragón. Entre las predicciones más aterradoras, San Malaquías vislumbró el ojo del dragón, una manifestación de Satanás en el cielo. Este ojo, rojo como la sangre, se abriría en los cielos para observar la destrucción de la humanidad. Bajo su mirada penetrante, la naturaleza misma se desataría, y el caos reinaría. Aquellos que vieran el ojo del dragón serían consumidos por un terror tan profundo que sus corazones se detenerían, llevándolos a una muerte instantánea. El ojo del dragón sería la señal final de que Satanás había reclamado el mundo. El oscurecimiento de las estrellas. San Malaquías profetizó que en los últimos días las estrellas mismas comenzarían a apagarse, como velas que se extinguen una por una. Este oscurecimiento del cielo sería un presagio del fin, una advertencia de que el universo mismo estaba muriendo. Sin las estrellas, la humanidad quedaría atrapada en una oscuridad absoluta, sin esperanza ni dirección, un preludio al vacío eterno que seguiría al Apocalipsis. El último sello. En su visión más sombría, San Malaquías describió el rompimiento del último sello, un acto que desataría las fuerzas del infierno sobre la tierra. Este sello, guardado por los ángeles más poderosos, sería finalmente roto en los días finales, permitiendo que hordas de demonios invadieran el mundo. El cielo se desgarraría y una tormenta de fuego y sangre caería sobre la tierra. Los sobrevivientes se enfrentarían a horrores indescriptibles, mientras los demonios arrasaban con todo a su paso, marcando el comienzo del fin de los tiempos. Estas predicciones, llenas de terror y desesperanza, continúan resonando en la imaginación de aquellos que buscan entender el misterio del fin de los tiempos. San Malaquías, con su visión aterradora del futuro, nos deja con la certeza de que el juicio final será un evento de una magnitud inimaginable, una prueba definitiva para el alma de la humanidad. El río de sangre. Una de las visiones más perturbadoras de San Malaquías fue la de un río de sangre que fluiría desde el corazón de la tierra. Este río, símbolo del juicio divino, se desbordaría, inundando ciudades y naciones. La sangre de los inocentes y los culpables se mezclaría, y la tierra misma gemiría bajo el peso de la corrupción humana. Este río de sangre sería un preludio de la purificación final, un recordatorio de que la justicia de Dios no puede ser evadida. El mundo entero temblaría ante esta visión de la retribución divina. El silencio de los ángeles.
San Malaquías también predijo un tiempo de silencio absoluto en los cielos, cuando los ángeles, que siempre habían sido los mensajeros de Dios, guardarían silencio ante la iniquidad de la humanidad. Este silencio sería una señal de que el juicio estaba próximo y que no quedaba esperanza de redención. La ausencia de la voz angelical llenaría a la humanidad de un terror indescriptible, sabiendo que habían sido abandonados por los ejércitos celestiales. Este silencio sería más aterrador que cualquier grito de guerra, porque indicaría la llegada inminente del fin. El reloj de la muerte. San Malaquías también habló de un reloj oculto en algún lugar de la tierra, un reloj que contaba los últimos momentos de la humanidad. Este reloj, alimentado por la desesperación y el miedo, avanzaría inexorablemente hacia la hora final. Cuando la última campanada resonara, el mundo sería destruido y el juicio final comenzaría. Nadie sabe dónde está este reloj, pero su existencia es un recordatorio de que el tiempo de la humanidad es limitado y que el fin se acerca rápidamente. El eclipse eterno. San Malaquías habló de un eclipse que no terminaría. El sol, la luna y las estrellas desaparecerían, dejando al mundo en una oscuridad sin fin. Durante este tiempo, los hombres y mujeres perderían toda esperanza, ya que las plantas morirían, los animales se volverían salvajes, y el hambre y la locura se apoderarían de la humanidad. Este eclipse sería el preludio de la llegada de las fuerzas del mal, que caminarían por la tierra sin oposición, cazando a los pocos sobrevivientes con una crueldad inimaginable. El cementerio de ángeles. San Malaquías vio un futuro donde los mismos ángeles caían muertos del cielo, sus cuerpos inmortales cubriendo la tierra como una señal del fin. Estos ángeles, que alguna vez fueron heraldos de la voluntad divina, serían destruidos en la batalla final contra las fuerzas del mal, y sus cuerpos inmortales se pudrirían como los de los mortales. Este cementerio de ángeles sería el último lugar sagrado, pero en lugar de ser un refugio, sería una advertencia de la ruina inminente, donde ni siquiera los seres divinos encontrarían salvación. La lluvia de cristales. En una visión perturbadora, San Malaquías vio una lluvia de cristales afilados que caía del cielo, atravesando carne y hueso, destruyendo todo a su paso. Esta lluvia era un castigo divino, una purga que arrasaría con toda la vida en la tierra, dejando solo silencio y muerte. Los cristales no solo destruirían físicamente, sino que también absorberían el alma de aquellos que tocaban, dejándolos como cascarones vacíos, condenados a vagar eternamente en la oscuridad sin memoria de quienes fueron. Esta lluvia sería una señal de que el fin estaba cerca y que ya no quedaba esperanza para la humanidad. El sol negro. San Malaquías tuvo una visión de un sol que se oscurecía, volviéndose negro como el carbón. Este sol negro no daba luz ni calor, sino solo oscuridad y frío. Bajo su influencia, el mundo caería en una noche eterna, donde el hielo cubriría la tierra y las llamas del infierno se encenderían en los corazones de los hombres. El sol negro sería un presagio del final, un recordatorio de que incluso las estrellas pueden morir, y que cuando lo hagan, el universo mismo se desmoronará en el caos y la destrucción. Las trompetas del juicio. San Malaquías escuchó el sonido de trompetas resonando por todo el mundo, un sonido que congelaba la sangre y anunciaba la llegada del fin. Estas trompetas, tocadas por ángeles vengadores, eran la señal de que el juicio había comenzado. Con cada nota, el mundo se desmoronaba un poco más, los mares se alzaban, los volcanes estallaban y los cielos se llenaban de fuego. Las trompetas del juicio no solo marcaban el fin de los días, sino que también anunciaban la llegada del castigo divino, un castigo del cual no había escapatoria. La cruz de sangre. En otra visión perturbadora, San Malaquías vio una cruz que se alzaba en el cielo, pero en lugar de ser un símbolo de salvación, estaba cubierta de sangre. Esta cruz sangrienta era un presagio de la traición final, donde aquellos que profesaban la fe en Dios serían los primeros en renunciar a ella. La cruz de sangre sería una señal de que la fe había sido corrompida y que la iglesia misma se convertiría en el mayor enemigo de sus propios fieles. Esta visión sería un recordatorio de que incluso los símbolos sagrados pueden ser pervertidos para servir al mal. La muerte de San Malaquías, el descanso sin paz. San Malaquías, el profeta cuyas visiones apocalípticas han estremecido al mundo durante siglos, murió en el año 1148. Sin embargo, su muerte no trajo la paz que muchos esperaban.
En lugar de descansar en paz, su cuerpo fue sellado en un sarcófago oculto en las profundidades del Vaticano, envuelto en cadenas y cubierto de sellos sagrados. La razón de esta inquietante medida se remonta a los últimos días de su vida y a un oscuro secreto que ha sido celosamente guardado por la Iglesia. Se dice que en sus últimos momentos, San Malaquías fue visitado por visiones más aterradoras que cualquier otra que había experimentado antes. Estas visiones revelaron no solo el fin del mundo, sino también algo mucho más siniestro, un poder antiguo y maligno que había estado latente desde la creación del tiempo. Según los relatos, San Malaquías intentó registrar estas últimas revelaciones, pero sus manos comenzaron a temblar y su voz se apagó, como si una fuerza invisible lo estuviera asfixiando. Los sacerdotes que lo rodeaban en su lecho de muerte dijeron que en sus últimos alientos, sus ojos se oscurecieron y un grito ahogado salió de su garganta, un sonido que no era de este mundo. Luego, en un susurro que apenas se podía escuchar, San Malaquías habló de un terrible precio que debía pagarse por las visiones que había recibido. Murió con los ojos abiertos, fijos en un horror que solo él podía ver. Cuando los sacerdotes intentaron cerrar sus ojos y prepararlo para su entierro, descubrieron que su cuerpo estaba rígido y frío como el mármol. Fue entonces cuando la Iglesia tomó la decisión de encadenar su cadáver y sellarlo dentro de un sarcófago. Los sellos sagrados, que se decía eran los mismos que habían sido utilizados para encerrar a antiguos demonios, fueron colocados para evitar que su espíritu inquieto pudiera salir. Los rumores dicen que las cadenas que rodean el sarcófago de San Malaquías están hechas de un metal que no pertenece a este mundo, y que en las noches más oscuras, los monjes que vigilan su tumba han escuchado los sonidos de estas cadenas moviéndose, como si algo dentro del sarcófago intentara liberarse. Otros afirman haber visto una luz tenue y espectral, emanando de los ojos tallados en la piedra del sarcófago, como si San Malaquías estuviera observando desde el más allá. Lo que más aterra a quienes conocen esta historia es la creencia de que San Malaquías no descansa, porque sus visiones finales aún no han sido completamente reveladas. Se dice que hay un manuscrito oculto en algún lugar del Vaticano, escrito con la sangre del profeta, que contiene los últimos secretos que vio antes de morir. Queridos fieles seguidores, gracias por acompañarnos en este viaje hasta el final. Su valentía y curiosidad los han llevado a desentrañar los secretos más aterradores y profundos de nuestra narrativa. Ahora, ha llegado el momento crucial, estamos a punto de revelar lo que ha permanecido oculto de esta historia. Se les advierte que lo que a continuación se revelará es de una naturaleza tan escalofriante y perturbadora que podría desafiar su sentido de la realidad. Lo que está por desvelarse es un fragmento de la verdad que, hasta ahora, ha estado cuidadosamente resguardado. Se dice que en los días previos al eclipse, la cripta de San Malaquías comenzó a emitir un sonido espeluznante, un lamento profundo y gutural que parecía provenir de otro mundo. Las paredes mismas del Vaticano temblaron y las estatuas de los santos derramaron lágrimas de sangre. Los sacerdotes, aterrorizados, realizaron rituales de emergencia, pero nada parecía detener el avance de la oscuridad. En una última tentativa desesperada, los altos jerarcas decidieron abrir el sarcófago, con la esperanza de reforzar los sellos sagrados desde dentro. Pero lo que encontraron fue algo que ninguno de ellos pudo haber anticipado. El cuerpo de San Malaquías estaba intacto, pero sus ojos, una vez cerrados en la muerte, estaban abiertos de par en par, y su boca se movía, susurrando palabras en una lengua antigua y olvidada. El aire en la cripta se volvió denso y casi imposible de respirar, mientras una presencia malévola comenzaba a llenar la sala. Los que estaban allí presentes afirmaron que sintieron una fuerza invisible empujarlos hacia atrás, y uno de ellos, en un acto de desesperación, intentó cerrar el sarcófago nuevamente. Pero antes de que pudiera hacerlo, un grito inhumano resonó en la cripta, un sonido que ningún ser vivo podría haber producido. Las puertas del Vaticano se cerraron de golpe, y una oscuridad total invadió el lugar. Entonces el cuerpo de San Malaquías comenzó a levantarse lentamente. Lo que parecía ser una simple figura encorvada en el lecho de piedra se transformó en algo mucho más siniestro. Sus extremidades se movían con una rigidez inquietante, como si estuvieran despertando de un sueño milenario. Sus ojos, que antes parecían ser simples órbitas vacías, se abrieron lentamente, revelando dos profundos vacíos de oscuridad que absorbían la luz alrededor.
Un grito de terror emanó aún más aterrador que el primero en los presentes cuando el cuerpo del santo se incorporó completamente, flotando ligeramente sobre el lecho de piedra como si desafiara las leyes de la física. Sus cadenas y sellos se rompieron en pedazos, desintegrándose en un polvo negro que se dispersó en el aire. La atmósfera estaba cargada de un frío sobrenatural y una sensación de opresión que hacía que el corazón de todos se acelerara. La figura de San Malaquías se alzó, su cuerpo envuelto en una sombra que parecía tener vida propia. La oscuridad emanaba de él como una niebla espesa, envolviendo todo a su alrededor en un abrazo gélido. Su rostro, una máscara de terror, mostraba una expresión de sufrimiento eterno, como si estuviera atrapado entre dos mundos y buscando liberarse de un tormento infinito. A medida que su cuerpo se levantaba, la tierra temblaba y las paredes del Vaticano se sacudían. Las luces parpadeaban frenéticamente, proyectando sombras que danzaban con un terror palpable. Los guardianes y clérigos, aterrorizados, se arrodillaban y susurraban oraciones en un intento desesperado por protegerse del mal que se manifestaba ante ellos. Los rugidos de pánico se mezclaban con el sonido de las campanas, que comenzaron a sonar con una intensidad frenética. El cuerpo de San Malaquías se movía con una agilidad sobrenatural, y su presencia oscura parecía absorber la luz misma, creando un vacío aterrador en el centro de la sala. Los que presenciaron el evento estaban seguros de que algo profundamente maligno había despertado esa noche. El cuerpo de San Malaquías, ahora un espectro envuelto en sombras y poder oscuro, parecía estar en busca de algo más. Pero esta es otra historia. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su lealtad y apoyo inquebrantable a lo largo de esta fascinante travesía. Gracias a ustedes, hemos podido explorar y desvelar los rincones más oscuros y enigmáticos de las historias y leyendas que tanto nos fascinan. Su entusiasmo y dedicación son lo que nos impulsa a seguir adelante, desafiando los límites y aventurándonos en el corazón de lo desconocido. Cada uno de ustedes ha sido una parte vital de esta experiencia, y no podríamos haber llegado hasta aquí sin su compromiso y pasión por nuestro contenido. Agradecemos profundamente su presencia y el hecho de que compartan este viaje con nosotros. Nos embarcaremos en nuevas travesías y descubrimientos en el futuro cercano, y esperamos que continúen con nosotros en esta emocionante aventura. Hasta entonces, les enviamos nuestro más cálido agradecimiento y les deseamos todo lo mejor. Nos vemos en la próxima travesía. Hasta pronto.